Shalom, shalom, Parashat Shemot. Comenzamos con esta parashá, el segundo libro de los Hamishah Humshei Torah. Terminamos la semana pasada de leer la parashá de Vayechi, con la que termina el Sefer Bereshit, que también es llamado por los Jajamim Sefer HaYetzirah, el libro de la creación, como después se ha advertido como Génesis. Y empezamos el segundo libro, que en nuestra tradición es llamado Sefer Shemot, el libro de los nombres, porque con eso comienza justamente la primera parashá de este libro, con la palabra Ele Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel. El pasuk dice, Bele Shemot Bene Israel Habaim Mitzrayma. Estos son los nombres de los hijos de Israel que han venido a Egipto. Y de esta manera, esta palabra Shemot da el nombre al libro. Pero también es conocido por nuestros Jajamim con el título de, o el nombre de, Sefer HaGeulah, el libro de la Geulah, o sea, de la redención. ¿Por qué? Porque trata de la primera Geulah, de la primera redención del Galut de Egipto. La salida de Am Israel de Egipto es considerada una Geulah, y hay un primer Goel, hay un primer redentor que es Moshe Rabenu. Y la salida de la siguiente Geulah será la Geulah con la venida del Mashiach, cuando hayamos logrado superar los otros 4 exilios sobre los cuales Am Israel tuvo que transitar, incluyendo el último, que es el exilio de Edom o el exilio de Roma, en el que todavía estamos incrustados. Quiero en esta ocasión, en esta entrega, referirme a una explicación sobre la presencia de Israel en Egipto que la dan nuestros sabios cabalistas, y en especial según la shitá de nuestro gran maestro Rabbi Yitzhak de Tzfat, o sea, Rabbeinu Arizal. Si bien él no escribió nada de lo que vamos a leer, sino que lo escribió su alumno Rabbeinu Haim Vital, sin embargo todo está basado en las enseñanzas que recibe Rabbeinu Haim Vital de su maestro, de Rabbeinu Arizal. Y en uno de los libros de Rabbeinu Haim Vital, que se llama Sha'arei Psukim, que se conoce también como Kitvei Ari, o sea, como los textos que están basados en las enseñanzas del gran león de Tzfat, el Rav ingresa al estudio del tema del Galut en Egipto y la necesidad de salir de allí, y en qué estaba basado desde el punto de vista del Sod, o sea, el punto de vista más profundo de la Torá. Vamos a leer algunos puntos y vamos a tratar de explicar la presencia de Israel en Egipto y también el por qué salen y por qué salen de esa forma. Hine Ainian Hu, dice Rabbeinu Haim Vital, el tema es así. Bamesh nitbaer etzleinu beinian Caín behevel beparashat Bereshit. En lo que nosotros hemos explicado o aclarado sobre el tema de Caín y Hevel, que son los hijos de Adam Rishon, Sherov haneshamot baot mivchinat chesed ukvura, que la mayoría de las almas que vienen al mundo provienen del Chesed vinculado con Hevel o de la Gvura vinculada con Caín. Amit pashtot gufa de Zerampin, que estas almas se extienden místicamente, espiritualmente, en el cuerpo del Zerampin. Se refiere a las 7 sefirot de abajo, que son la Jochma, que son el Gesed, la Gvura, el Tiferet, el Netzach, el Hod, el Yesod y el Net y el Malchut, se extienden allí, o sea, desde allí aparecen las almas de las personas que vienen al mundo, a través de estas sefirot. Velo minadaat atzmo, y no provienen del Da'at, o sea, o provienen del Gesed o de la Gvura, y de cómo se extienden eso en el Zerampin, pero no del Da'at. Del Da'at las almas no provienen, que es la sefirá intermedia de los dos Mojim, que son Jochma y Binah. Tenemos a Jochma, la sabiduría, tenemos Binah, el entendimiento, y entre medio
se juntan en un punto que este punto se llama Da'at. Bueno, las almas que vienen al mundo no vienen del Da'at, sino que vienen mucho más abajo del Gesed de la Gvura, vinculados con Hebel y con Cain, de un punto de vista que ya se había estudiado en el Sefer Bereshit. Omnam, הטיפות הנזרקות על ידי שכבת זרע לבטלה הן מתאבות הזכר לבדו, שנתעורר דעתו אל הזיווג והוציא הטיפות ההן מלמעלה מן הדעת עצמו העליון. Dice Rabbeinu Chaim Vital que cuando existe una situación de corrupción moral o corrupción ética en la cual la forma en que las almas normalmente bajan al mundo es a través del Zahar y la Nekevá, o sea, del esposo y la esposa, entonces estas provienen o del Gesed o de la Gvurá y se desplazan y se extienden según como se conoce en la Cábala y también en otros puntos de la Torá. Sin embargo, cuando existe una entrega de fuerza, que esa entrega de fuerza no se concreta en un cuerpo, lo que vamos a denominar una corrupción de tipo moral, entonces esas almas que debían haber nacido y que finalmente no nacieron, esas almas provienen del Da'at, o sea, de un punto que se llama Da'at. ולא מצא את הנוקבה מוכנת לכך בעולם האצילות, כי ירדה למטה על ידי הפגם. Entonces, al no encontrar el cuerpo necesario para poderse formar como un ser humano, estas almas quedan en una situación de necesidad de corrección, de corregirse, de encontrar un tikkun para completar algo que quedó trunco en la mitad. ואז יצאו לחוץ ולקחום הנקבות של הקליפות ונצטיירו בגופן ואולידום הם ש"ד רוחן ולילין. Cuando estas almas no encuentran la forma de concretarse en un cuerpo humano, son atrapadas, dice Rabbeinu Chaim Vital, por la Sitra Ahara, representada en nekevot, en espíritus femeninos de la impureza, que se conocen como klipot, o sea, como cáscaras, que a través de esto forman una serie de fuerzas negativas que son conocidas como Shindalet, demonios, como Ruhim, como espíritus, o como Leilim, como todo tipo de dañadores de tipo espiritual. Que no sea que cuando ocurre algo así, en que la alma queriendo bajar no logra encontrar ese cuerpo, entonces se producen energías de tipo negativo que rodean a la persona, rodean al pueblo, rodean las comunidades y que traen vibraciones no correctas, vibraciones negativas. Benikrain Nik'ei Bene Adam. Y estas fuerzas se terminan llamando Nik'ei Bene Adam, o sea, los Negaim, las manchas de los seres humanos. Que mevuar etzlenu beorech beinyan akriyat shema shel semana shchiva. Como lo explicó ya bastante en el libro de las Kavanot que hay que tener cuando uno dice Kriyat Shema en el momento de ir a dormir. Benimtza, resulta, dice Rabbeinu Chaim Vital, que kol otam hasheidim, todas estas fuerzas negativas, ruhim, shenivreu beotam kuf lamet shana, sheperash adam mechava kenoda, que fueron creados en estos 130 años que estuvo separado Adam Rishon de Javá, Kulam Nishmot Helionot Kedoshot Mivchinat Da'at. Todas provienen del Da'at, o sea, de un lugar bastante alto. Por lo tanto, también la corrección de ellas es bastante más compleja la corrección, debido a que el Makor de donde provienen estas almas es el Da'at y no el Gesed o la Gvurá, que son las almas de las personas normales que habitan en el mundo. Benitarbu baklipot, y se mezclaron en las klipot, utzrichot, gilgulim, ravim, letzorfan, ulelabenam, ad tom, ha'alatam, mehem, al yedei, gilgulim, rabim. Y necesitan una serie de gilgulim, una serie de reencarnaciones y de preparaciones y de correcciones para llegar finalmente a que queden corregidas.
Esto quiere decir que Rabbeinu Haim Vital distingue, según el Sod, dos tipos de consecuencias de esta corrupción moral. Por un lado está la creación de estas fuerzas negativas, y por otro lado están estas almas que no lograron tener cuerpo y que van a reencarnar en una serie de momentos históricos para tratar de encontrar su corrección final. Y es así como, según esta shita, estas almas reencarnan nuevamente, y así trae el Rabbeinu Haim Vital que la primera reencarnación de estas almas que no lograron tener cuerpo durante esos 130 años que Adam Rishon estuvo separado de Javá, y por lo tanto se produjeron todas estas pérdidas. Hine Athalat Gilgulam Haya Bedor Mabul. El primer Gilgul ocurrió en la generación del diluvio. Belehiotan Mishoresh Hamar Hahu, y porque venían de esta raíz tan amarga, Sheyatsu al Yedei Ashchatat Azera Shel Nik'ei Bnei Adam Harishon, que venían por la corrupción de la simiente de Ken, de Adam Harishon, Lachen Hayu Mordin Bekofrin Bashem Itvarach, y es por eso que terminaron siendo unos Mordin, unos Kofrim, unos rebeldes y herejes en contra de Akadosh Baruj Hu. No recibieron Marut, no recibieron la autoridad de Hashem. Beikar Hatam Haya Beashhatat Zara'am al Haaretz, y como sabemos que también cayeron en el mismo pecado de desperdiciar su fuerza y no procrear de una manera normal. Esta generación desaparece, o sea, esta generación, este Gilgul desaparece con el diluvio ya conocido. Beahar Kach Nitgalgelu Pam Shnit, reencarnaron nuevamente, Bedora Plaga, en la generación de la dispersión, o sea, la Torre de Babel. Begam Mehem Heru Keavotam. Sin embargo, ellos también se comportaron mal, como se comportaron mal sus padres. Achlo Beashhatat Zera, pero no fue desperdiciando su simiente. Zeu Sheamara Katuv, y esto es lo que dice el Pasuk. Vayeret Hashem lirot et ha'ir, bajó Hashem a mirar la ciudad, Be'et ha'migdal asher banu bnei Adam, y a ver el migdal que habían construido los seres humanos. Y dice Bnei Adam, los hijos de Adán, porque Bemet, estas personas que estaban ahí, eran realmente hijos de Adam Rishon, de estas pérdidas que había tenido Adam Rishon en el principio, los 130 años de los que estamos hablando. Finalmente hay una tercera reencarnación, que es, dice Rabenu, Aharkach, después, Nitgalgelu Pam Shelishit Be'anshe Sdom, reencarnan por tercera vez en la gente de Sdom Belajene Emar Bahem, y es por eso que está dicho sobre las personas de Sdom de Amorá, Sodoma y Gomorra, Be'anshe Sdom Rain Bejataim La Hashem Meot, que ellos eran muy, muy malvados en contra de Hashem. Lirmos que ayu rain mivchinat ashchatat zera shel adam hanikra ra keniskar, porque ellos también se dedicaron a esta corrupción moral y a estos desperdicios de simiente, y no lograron hacer este punto de corrección que era necesario hacer también para corregir a la generación anterior de la Pelagá y a la generación anterior del Mabul. Llevamos ya 3 momentos en que estas almas tratan de encontrar su corrección. Bedá, tienes que saber, dice el Rab, que anime su pak bazé. Él está un poco cuidadoso en entregar el siguiente punto, pero dice, esto es lo que yo escuché de mi rabino, esto lo escuché del maestro, y el maestro dice que precisamente estas almas buscando Sotikun son las que llegan a Mitzrayim. O sea, cuando Moshe Rabenu aparece en la escena de nuestra historia, y acá en el Sefer Shemot, los Am Israel que se encuentran en ese momento en Egipto son reencarnaciones de estas almas, de estas personas de la generación de Sdom, anteriores a la generación de la Plagá y anterior a la generación del diluvio. Y tienen aquí por 4ª vez que realizar, o la Sharut, la posibilidad de realizar el Tikkun, o sea, de realizar la corrección. Ukenegdan, dice el Ra, frente a esto hay Shalosh Dorot, Dora Mabul, Dora Pelagá, de Anshe Sdom. Esto es lo que yo escuché, dice,
Bezeu le'aniyut dati sheshamati. Y ahora viene la cuarta Efsharut. Behine. Debido a que las generaciones estas anteriores que no lograron el Tikkun han caído en dos puntos de alejamiento de la Kedushá, que uno es la corrupción moral con la pérdida de la simiente, y lo otro es la construcción de la Torre de Babel, en la que quisieron combatir a Kadosh Baruj Hu. Va a ser precisamente estos dos puntos los que nosotros vamos a encontrar en las Gezerot de Faraón, en los malos decretos del Faraón en contra de Am Israel. Y así es como el Rab nos enseña lo siguiente. Si nosotros leemos nuestra parashá, nosotros encontramos que por un motivo bastante simple al parecer, pero bastante profundo en su contenido, dice nuestra parashá en el Sefer Shemot, en el capítulo 1, en el versículo Het, que es el 8, Vayakom melech hadash al Mitzrayim, se levantó un nuevo rey sobre Egipto, Asher lo yada et Yosef, que no conocía a Yosef. Y Rashi explica que esto que dice la Torá puede ser explicado de dos formas, según una explicación literal, o sea que había un rey nuevo, el anterior muere y ya aparece uno nuevo, o dice Rashi Hadamar Shenit Hadeshu Gezerotav, o sea que se renovaron sus Gezerot. No era un rey nuevo, sino que las Gezerot que hizo son Gezerot nuevas, o sea que vienen para algo nuevo. Asher lo yada, que nos conocía a Yosef, dice Rashi, Asatzmo keilu lo yada, se hizo a sí mismo como que no lo conocía. O sea, Rashi va según la opinión de que Bemet es el mismo faraón de Yosef, el que se presenta ahora también al recas en el background, en todo lo que va a ser la salida de Israel de Egipto, con ahora la presencia de Moshe. Y las Gezerot que hace son Gezerot nuevas. ¿Por qué? Porque tienen una intención. Hay algo acá que está jugando muy muy fuerte en las Gezerot que él va a hacer en contra de Am Israel que está en Egipto. Las Gezerot, dice Rabenu Haim Vital, se dividen en dos, a pesar de que nosotros tradicionalmente las dividimos en cuatro, que son los impuestos, los trabajos forzados, la muerte de los varones en el nacimiento y la muerte de los varones tirándolos al río. Sin embargo, viene acá, al Piazó, dice que Bemet son dos puntos centrales, que son las Gezerot, que van a llevar justamente al Tikkun, a la corrección de esta generación. Que son, por un lado, la persecución en contra de los varones, que se da en el hecho de que el faraón llama a las parteras de los hebreos y les ordena que cuando nazca un niño varón lo maten y a una niña mujer la dejen viva. Esto se une al hecho que cuando ellas desobedecen esto y el faraón no logra que este plan surta efecto, entonces toma el otro kibún de revisar cada mujer que haya nacido. Si un niño varón, lo tiran al río, lo matan. Esta que será en contra de los hombres de Israel precisamente, es porque la corrupción moral y la pérdida de la semilla de la que veníamos hablando en generaciones anteriores se da precisamente a través de los varones. Y entonces son ellos los que tienen que construir un mundo de Tahará, construir un mundo de pureza para poder ir más allá de este pecado y de esa forma hacer el tikkun. Y fue justamente a través de esta que será que esa generación hace el tikkun. ¿Qué quiere decir esto? Que si vamos a estudiarlo de una forma bastante simple, eso quiere decir que muchos varones de los hebreos murieron cuando eran pequeños, cuando eran tinukot. Sin embargo, hay midrashim que nos enseñan que esto no ocurrió, que vieron los egipcios como si los varones murieron, pero sin embargo fueron ocultados debajo de la tierra, debajo de los ríos, y volvieron después a visitar a sus padres cuando ya habían crecido. Eso quiere decir que el tikkun no está en la destrucción de la persona que recibe esa alma
sino en el pasar de una etapa a otra, o sea, pasar de una realidad a otra realidad, un transitar como una especie de, podríamos denominarlo así, como una especie de portal por el que tenían que pasar para poder hacer esta corrección. Y los Midrashim que se cuentan en Pesach hablan mucho justamente del hecho de que los Tinokot de los hebreos no murieron. Parecieran como si hubiesen muerto, pero la verdad es que se salvaron, los ángeles los protegieron, y los Midrashim y las historias y las leyendas hablan mucho de ese punto. ¿Por qué? Porque Bemet esto fue una prueba, un nisayón, que es el atravesar un portal para llegar a un punto de Kedusha. Y por otro lado, hay otra cosa más que se centra justamente en el Tikkun, que es el hecho de que los hebreos en Mitzrayim tuvieron que construir ciudades de abastecimiento para Faraón, a Pitom y a Ramsés. Y esto es correlativo al hecho de que la generación de la Pelagá, la generación de la dispersión, habían querido construir de una manera voluntaria una ciudad y una torre para distanciarse de Hashem, todo lo que esto significa. En Egipto, Am Israel tuvo que, o sea, el pueblo hebreo tuvo que forzadamente construir ciudades de abastecimiento para Paró, Pitom y Ramsés, para de esta manera hacer el tikkun de lo que había ocurrido antes. ¿Por qué? Porque la construcción de la Torre de Babel, la ciudad y la torre, era algo que iba en contra del poder de Hashem Yitbaraj sobre el mundo, y queriendo los hombres de ese momento reemplazar el poder de lo divino por el poder de lo humano. Entonces ahora en Egipto eso tiene que ser corregido, y fue corregido. Sin embargo, también acá el Midrash nos enseña que todo aquello que Am Israel construyó en Egipto se destruyó. O sea que los egipcios no tuvieron anaá, no tuvieron placer o beneficio de lo que Am Israel construyó. Por lo tanto, el tema de lo que hoy día vemos en Egipto, pirámides y edificios construidos, no se relaciona con el pueblo hebreo en absoluto. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, ¿pero por qué se destruyeron las ciudades? Otra vez porque esto era un portal, o sea, era otra forma de poder atravesar una dimensión, que es la dimensión del Het, la dimensión del pecado, para entrar a la dimensión de la pureza. Y eso se hace a través de este esfuerzo que fue la construcción de las ciudades, Avodat Parej, el trabajo obligado y todo lo que también conocemos, pero que al pasarse ese portal, la construcción misma ya no tenía sentido que permanezca, y por lo tanto se destruye. Estos son los dos pilares del Tikkun que dice Rabbeinu Haim Vital que Am Israel necesitó hacer en Egipto por ser ellos justamente el Dor de A, o sea, el ser la generación que tenían esas almas que habían venido de la Sefirá de Da'at, de la Sefirá que no proviene de, o sea que el alma esa, si bien viene de un lugar muy alto, no alcanza a tener cuerpo, y por lo tanto queda en una situación intermedia. Y al quedar así necesita el tikkun. El tikkun pasó, como ya dijimos, por la generación del diluvio, no tuvo éxito, por el Dor HaPelagá, no tuvo éxito, y también pasó por la generación de Sdom, no tuvo éxito, hasta que finalmente llegó a Egipto, y allí, en cierto sentido, sí lo tuvo. Sin embargo, junto con todo este proceso espiritual, aparecen allí en Egipto otros marquivim, aparecen otros elementos que van a formar justamente la posibilidad de poner la base para la Geulah de Israel. Cuando estas almas que están allí hacen ese tikkun y Moshe Rabenu las recoge, y son unas almas desde un punto de vista muy elevadas, que se le llaman Dor Deá. Esa es la generación que va a salir de Egipto, y esta es la generación que no menos pueden recibir sino la energía mayor que Akadosh Baruj Hu va a entregar al mundo, que es la Torá en el monte Sinaí, para después ir conformando todo este pueblo que va a entrar a la tierra de Israel, que va a ser como una especie de gran mikve para finalmente una purificación total. Esto es, en líneas sintetizadas, lo que Rabbeinu Haim Vital nos quiere enseñar en su libro, y según las enseñanzas recibidas por Rabbeinu Arizal, que como todos sabemos
estudiaba con energías superiores que le revelaban los misterios de la Torá, y en especial de este libro que vamos a comenzar, Be'ezrat Hashem, a estudiar, que es el Sefer Shemot. Solo para terminar por lo menos con esta entrega, habíamos dicho que la aparición de Moshe va a ser un punto culmine en reunir todas las almas del Dordea para poder ir al paso siguiente, después del tikkun que se hace con la muerte de los niños y después con la construcción de las ciudades, que explicamos ya en síntesis lo que eso es, son portales de traspaso, de transición a dimensiones distintas. La aparición de Moshe es muy importante, pero va a ser también no menos importante la aparición de su contraparte, o sea, de aquel que va por mucho tiempo a ser un punto frente al Goel Rishon, a Moshe Rabbeinu, que es Bilam. Entonces también acá lo vamos a ver, y también sobre él se necesita explicarnos, se necesita que nos expliquen los cabalistas muy bien precisamente cuál es el tafkid, la función de Bilam con respecto a Moshe en el libro de Shemot. Shalom, shalom.